ya que nos han dado el pistoletazo de salida para comenzar con esta sesión de feminismo y ciencia ficción, horizontes pasados y futuros. La hemos llamado un poco recargada, reloaded, porque bueno, aquí estamos ahora en estas viñetitas con Elia Barceló en esta ocasión, y hemos tenido en el campus de la Universidad Complutense de Madrid, en el marco de la unidad de igualdad, a la que agradecemos además, que ha coordinado con nosotros la organización de este ciclo, que ahora hemos digamos, dejado en esta doble sesión con Elia Barceló hoy, Mado Martínez después, Lola Robles y Conchi Cascajosa mañana, y que ya tuvimos desde luego el placer de tener a Emma Ríos, María Adel y Natalia Piñuel abordando sobre todo digamos, este universo expandido de la ciencia ficción en relación con el feminismo, a partir, desde luego, de lo que tiene que ver con el audiovisual y el literario y más allá, ¿no? El cómic, el mundo interesante de la semántica de las actrices en relación con su propio personaje y ellas mismas como artefacto, y también todo lo que tiene que ver con la música y lo performativo relacionado. Hoy con Elia Barceló vamos a abordar, bueno, nos gustaría, Diego Salgado y yo, Elisa McCausland, estamos más que contentos, orgullosos, emocionados de poder conversar con una de nuestras más queridas y grandes autoras de ciencia ficción, de género. Vamos a hablar de género y sobre el género. Así que bienvenida, Elia, y bienvenidos y bienvenidas todas las personas que estáis hoy aquí con nosotros. Muy agradecidos estamos, desde luego. Bueno, efectivamente, la verdad es que, aunque pueda sonar tópico, es un honor tener a Elia Barceló con nosotros. Elia sigue siendo a fecha de hoy, a pesar de ser una autora prolífica. Luego hablaremos un poco de la trayectoria literaria de Elia y de los temas también de la ciencia ficción y lo que ha escrito que no es de ciencia ficción, porque es muy interesante todo este tema a nivel de escritura. Pero efectivamente ella sigue siendo toda una personalidad y un referente y un modelo. Hablaremos de algunas novelas canónicas suyas a fecha de hoy, como Consecuencias Naturales. Supongo que no hace falta presentación, pero por un tema de cortesía vamos a presentar un poco a Elia Barceló. Nace en 1957, es valenciana. Como decimos, es la escritora de ciencia ficción más popular o conocida en nuestro país. Luego también hablaremos de qué significa eso realmente, qué significaba hace 30, 40 años, como decía Elia, y ahora. Y publica desde los años 80, desde finales de los años 80, no solo ciencia ficción, como decíamos. Pero en cualquier caso, lo que es obvio es que hay novelas suyas como Sagrada, como Consecuencias Naturales, que ya he citado, El mundo de Yarek, Las largas sombras, y algunos éxitos literarios bien recientes que también comentaremos en su momento. Y como os decíamos, pues sobre todo lo que nos interesa con esta conversación es que si hemos tenido a otras invitadas que nos han hablado de temas como lo que decía Elisa, el cómic, lo que es la actriz en el cine, lo que es la performatividad en otras artes plásticas, etcétera, con Elia Barceló lo que queríamos tener en unas sesiones que tratan sobre ciencia ficción y feminismo es la voz en primera persona de una autora. Es decir, estamos viviendo un boom desde hace unos años de ciencia ficción y feminismo, en España concretamente a nivel literario, un auténtico fenómeno, y el hecho es que Elia representa lo que es el epicentro de ese fenómeno. Es decir, cómo se expresa una autora, qué piensa una autora que ha escrito ciencia ficción, qué piensa del género, y lo queremos plantear un poco en formato de charla, no queremos hacer algo que sea un tema de plantear doctrina, es un tema sobre todo de que Elia se pueda expresar, porque es lo que comentamos, no se tiene a menudo la suerte de contar con Elia Barceló, y sobre todo lo que queremos es motivarla a que nos cuente pues un poco pues desde cuáles han sido sus influencias, a qué piensa de la ciencia ficción hoy por hoy, es decir, una serie de temas que irán saliendo y que, vamos, lo que queremos es darle voz. Y por eso también vosotros y vosotras, si queréis comentar, preguntar cualquier cuestión, en el chat estaremos, tanto Diego como yo, atentos bueno, a que cualquier cosa que podamos ir introduciendo en la charla, pues más que bienvenida. Así que, Elia, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros, gracias por la invitación. Decíamos hace un poco que estoy encantada, que a mí me gustan muchísimo este tipo de cosas.
gracias a todos y todas por estar aquí presentes, escuchándonos o mirándonos. Y sé que suena un poco tonto empezar así, pero es que esto para mí era el futuro. Yo cuando me imaginaba este tipo de cosas, cuando yo tenía 15 años o cuando fui por primera vez, cuando yo fui a ver el 2001 de Kubrick, tenía 12 años, cuando se estrenó en España. Y para mí eso fue lo más importante que me había pasado en toda mi vida. O sea, yo salí del cine, fui con mi padre, salí del cine diciendo no he entendido nada, pero esto es lo que yo quiero hacer con mi vida. Yo quiero pertenecer a esto. Entonces, de verdad, fue eso que los americanos llaman una epifanía, ¿no? Es algo que me impresionó muchísimo. Y en esa película, si la recordáis, yo que la he visto tantas veces que me acuerdo de muchísimos detalles, pero esto no es un detalle, esto es una cosa grande. Si la recordáis, hay un momento en el que el astronauta está hablando con la Tierra y está con una especie de televisor pequeñito y puede hablar con su mujer y su hija. Y yo pensaba, eso tiene que ser tan maravilloso. Eso llegaré a verlo yo alguna vez. Porque claro, yo pensaba en el año 2000, que para mí era el momento en que empezaba el futuro, en el año 2000 yo ya tendré más de 40 años, jolín, lo mismo ni siquiera estoy viva, porque a mí lo de tener 40 años me parecía viejísimo. Y bueno, pues he cumplido los 40, he pasado de los 40 y ahora he llegado a este momento en que vosotros estáis cada uno en un sitio de España o de otros países. Yo estoy en Austria, nos podemos ver, nos podemos oír. Esto es el futuro. Esta es la parte buena del futuro, la parte guay de la isla, como decía en Madagascar. Y entonces yo lo que querría es que esto siguiera adelante y fuera cada vez mejor. Y que esto nos sirviera para de verdad hacer el mundo que la gente que está metida en la ciencia ficción quiere hacer. Posiblemente suena así un poco ambicioso, un poco vanidoso quizá, pero yo pienso que la gente que lee ciencia ficción y se interesa por la ciencia ficción es mejor persona, en serio. O sea, son gente que están acostumbrados a flexibilizar su mente, a pensar en muchísimas otras posibilidades, a darse cuenta de que no todo el mundo es como tú y no todo el mundo tiene tus mismas verdades y tus mismas ideas y que eso de estar dispuesto a matar por una idea es bastante idiota. Entonces, casi siempre cuando uno trabaja muchísimo en ciencia ficción, se va haciendo en ese sentido mejor persona, le apetece más estar en común con otros, resolver problemas junto con otros, hacer algo que sea bueno para todos. Y por eso cuando alguien te pregunta, bueno, pero eso de la ciencia ficción, eso es un subgénero, eso es tercera, cuarta categoría, ¿no? Me da tantísima rabia porque siempre que lo dicen son gente que nunca ha leído nada, que no sabe nada de lo que es la ciencia ficción y se atreve a opinar y a opinar mal, claro, a opinar poniéndonos a caldo, ¿no? Entonces, vamos mejorando. Yo pienso que esto ya muestra que hemos mejorado mucho. Y cuando veo así en las fotos que estoy viendo, las personas que estoy viendo, me encanta que haya tantas mujeres. Me vas a perdonar, Diego, pero a mí me gusta muchísimo esto de que después de 40 años en que cuando uno iba a cualquier sitio de ciencia ficción solo había hombres, menos alguna novia que se la habían traído a rastras y que la pobre se aburría mucho, me encanta ver que ahora hay mujeres que no son novias de nadie, que están ahí porque ellas quieren estar. Y es una chulada. Es muy curioso que comentes eso, Elia, porque hay una pregunta que venía para después, pero creo que es muy pertinente ahora. Ahora que estamos hablando de genealogía del género, de la ciencia ficción y del feminismo en relación con el género, a mí me interesaría mucho saber, porque Elisa y yo estamos muy interesados por el tema del pasado del género. Es decir, falta mucha investigación, faltan testimonios sobre lo que era la ciencia ficción antes de este boom. Yo te quería preguntar un poco, ¿cómo viviste tú cuando tú empiezas en el mundillo de la ciencia ficción en nuestro país, en España? ¿Cómo, o sea, cómo era el fandom? ¿Cómo era el mundillo de la ciencia ficción en el año 88, 89, 90 en nuestro país? Vamos muy atrás. La habíamos reservado, era una pregunta fuerte que la habíamos reservado para más adelante, pero lo has puesto muy bien. Entonces, sí, además esa es la única pregunta en la que uno se puede lucir contando batallitas. No,
esto enlaza con lo que habéis dicho antes en la presentación. A mí siempre me da mucha vergüenza cuando hablan así bien de mí y dicen cosas bonitas y esto, de eso, de lo que he hecho en la literatura o en la ciencia ficción, pero es que, claro, yo siempre tengo que dejar claro, es que soy muy mayor. O sea, que llevo muchos años haciendo esto. Es normal que haya conseguido escribir mucho y hacer muchas cosas porque llevo cantidad de tiempo haciéndolo. Y entonces, si uno va haciendo cosas, pues se van amontonando y cuando tienes 60 años, pues has hecho un montón de cosas y has participado en un montón de festivales y tienes muchos recuerdos y mucha experiencia. En cuanto a los recuerdos, yo puedo decir que cuando yo empecé a interesarme, voy a quitarle la voz a esto que se me ha olvidado, cuando yo empecé a interesarme por la ciencia ficción, yo era muy pequeñita, yo tenía 11 años o así. Mi padre me regaló mi primer libro sin dibujos, que era de Julio Verne, y yo lo disfruté mucho porque era ya una cosa de mayores, de adultos. Y entonces me leí todo lo que había de Verne, me leí todo lo que había de Wells, luego Edgar Allan Poe y luego empecé con la colección Nebulae que estaba en la biblioteca de mi pueblo, ignoro por qué misteriosa razón, pero la tenían completa y me la leí toda, claro, absolutamente toda. Entonces yo no me daba cuenta de lo mal traducidas que estaban las cosas, pero es igual, yo aquello era entrar en un mundo que era mind blowing, como dicen los ingleses, ¿no? O sea, que tienes la sensación de que el cerebro se te renueva cada vez que lees una novela, que hay cosas que no entiendes, que hay cosas que te escandalizan, que hay cosas que te tocan. Aquello era una chulada, pero era una chulada solitaria, absolutamente solitaria. Yo no conocía a nadie más a quien le gustara ese tipo de cosas. Ni hombres, ni mujeres, ni chicos, ni chicas, ni jóvenes, ni viejos, a nadie. Entonces, claro, yo me pasé muchos años pensando que yo era un monstruo, que yo era rara. Eso lo sigo pensando, pero bueno, muy rara. Entonces, una vez tuve no sé si alguien me ayudó o tuve esa iluminación yo sola, me di cuenta de que si había ese tipo de novelas, no podía ser que yo fuera la única persona que las leía. O sea, aquellas novelas que estaban en mi biblioteca, en la biblioteca de mi pueblo, y que estaban traducidas y publicadas en España, y habían sido escritas por personas al otro lado del mar, pues seguramente había más como yo, pero yo no sabía cómo acceder. Y entonces en algún momento encontré en un mercadillo, en la playa, en el verano, un Nueva Dimensión. Y claro, la imagen ya dejaba claro que aquello era de lo que a mí me gustaba. Entonces me lo compré, me lo leí de cabo a rabo, nada más comprarlo, me fui al piso, me puse en el balcón, me lo leí hasta el final y dije, ¿ves tú? Existe, eso es lo que yo quiero. Me suscribí, le pedí dinero a mi padre para una suscripción, me suscribí y a partir de ahí mi contacto con el mundo de la ciencia ficción era a través de las cartas al director que sacaban en Nueva Dimensión y yo iba leyendo a todo lo que había por allí, pero yo era muy joven todavía, a mí me daba una vergüenza espantosa imaginarme escribiendo una carta para preguntar cosas o para pedir algo. Había gente que decía, ¿por qué no publicáis algo de fulano de tal, no? Y yo decía, a mí también me gustaría, pero no voy a escribirle una carta ya. A mí me parecía que todos eran señores muy serios y muy mayores y yo era una cría. Y por lo que decíamos antes, eran todos señores, todo. O sea, luego cuando los conocí me di cuenta de que tan señores tampoco eran, entonces debían tener 30 y tantos años, ¿no? Pero bueno, eran hombres y yo tenía a lo mejor 15, 16, para mí eran señores. Entonces, esa fue la primera época. Y luego, cuando ya llegué a la universidad, me di cuenta de que en la universidad la ciencia ficción estaba no solo mal vista, sino que ni siquiera merecía una opinión. La ciencia ficción era algo que sencillamente era no. O sea, eso no, olvídate. Porque yo para el final del instituto, mi trabajo de final del instituto fue sobre ciencia ficción y la mayor parte, ciencia ficción y fantástico, y la mayor parte la dediqué a Lovecraft, que por aquel entonces en mi pueblo nadie sabía quién era, salvo yo que me lo había leído todo. Por eso digo que era rarita, ¿no? Y en la universidad no, me dijeron que eso de la ciencia ficción, que eso... Entonces, lo que allí se llevaba sobre todo era Shakespeare. Y yo no encontré a nadie en Valencia, en mis años de universidad, que se interesara por la ciencia ficción. Pero a los 22 años
cuando estaba ya acabando la carrera, resultó que salió un fanzine, Nueva Dimensión seguía saliendo, pero salió un fanzine que se llamaba Candama, y Candama era de Barcelona y era gente nueva que estaba empezando, y como yo para entonces ya tenía 22 años, era una cosa seria, pensé, bueno, pues ellos están empezando y necesitan cuentos, yo también estoy empezando y necesito una revista, pues vamos a probar. Y entonces les mandé un cuento. Les escribí muy decente yo diciendo que yo de vez en cuando escribía algún cuento y que si tendrían interés. Y entonces me dijeron que y les mandé y les gustó y lo publicaron. Pensad que esta carta que yo os digo fue una carta de máquina de escribir, o sea, de máquina de escribir de la máquina de escribir Olivetti, cantidad de grande, que había heredado de mi padre, y con eso escribíamos y con papel carbón. Entonces las cartas tardaban su tiempo en llegar, uno se pasaba el rato mirando el buzón a ver si había venido algo, no como ahora que inmediatamente te contestan por mail o por direct message o por cualquier cosa así, ¿no? Entonces la gente de esta época desarrollábamos muchísimo la paciencia y la precisión, porque cuando tú escribías una carta sabías que tenías que pensártela bien, porque si cometías algún error tenías que volverla a escribir, porque no ibas a mandar una carta llena de tachones y cosas feas, ¿no? Entonces, eso hacía que pensaras bastante más lo que ibas a decir y cómo lo ibas a formular. Y a veces hacías un borrador, ¿no? Bueno, entonces la cosa siguió así y llegamos a un momento en que yo ya había publicado varios relatos en Candama. Candama la dirigía Miquel Barceló y Miquel Barceló le ofrecieron dirigir la colección Nova en Ediciones B. Entonces, en esa colección Nova de Ediciones B de ciencia ficción solamente salían autores americanos. De vez en cuando alguno no americano, pero siempre anglosajón, y creo que alguna vez publicaron un francés, pero no estoy muy segura. Entonces llegó un momento en que Miquel me dijo, oye, tú tienes ya unos cuantos cuentos, si quieres podríamos publicarlos todos juntos, pero necesitaría que hubiera algo nuevo, porque si no la gente ya ha leído los cuentos a lo mejor, porque somos 4 gatos los que leemos estas cosas. Entonces es cuando yo me animé a escribir mi primera novela corta, que fue Sagrada. Y que tardé más de un año en escribirla porque, fijaros, para 100 y pico páginas tardé más de un año en escribirla porque yo acababa de tener a mi hijo mayor, o sea, el que ahora es mi hijo mayor, por entonces era mi único hijo, mi primer hijo, y era horroroso. Quiero decir, no me daba tiempo a nada. O sea, entre la universidad y el niño y organizarme en un país nuevo, con una lengua que todavía no dominaba ni de lejos, pues era mucho esfuerzo, entonces tardé mucho en escribirlo. Pero en el 89 salió, fue mi primer libro, yo estaba muy impactada de que hubiera sido posible sacar un libro así sin tener que luchar por él, sino que me lo habían ofrecido prácticamente. Y entonces en el 92 fue la primera vez que yo tuve ocasión de conocer otra gente como yo, porque yo a Miquel solamente lo conocía por carta. Y en el 92, no sé cómo se organizó la cosa, para entonces ya existía BEM, la revista esta que hacía Ricard de la Casa y 3 compañeros más, y ellos organizaron en Barcelona una pequeña reunión en el verano del 92, poco antes de que empezaran las Olimpiadas, coincidiendo con una visita de Joe Haldeman. Y entonces dijeron, bueno, pues hacemos algo para, digamos, festejar un poco que ha venido Joe Haldeman, y nos reunimos. Y me invitaron. Me invitaron porque yo el año anterior había ganado el Ignotus con La Estrella, cosa que yo ni sabía que existían los Ignotus, ni sabía absolutamente nada. Me llamaron un día de Navidad por teléfono y yo pensaba que era una broma. Yo estaba toda liada guisando y haciendo cosas por allí. Y mi madre dice, oye, nena, ¿qué es para ti? Y yo cojo el teléfono y me dicen, oye, mira, que has ganado un premio. Y me dio una risa total. Y dije, venga. El 28 de diciembre ya ha pasado.
Y sí que era. Entonces, en el 92 me llamaron y me dijeron, venga, pues todos quieren conocerte, acércate por aquí y tal. Y me animé y fui. Dejé a mi niña, que tenía, no sé, un añito o algo así, a mi segunda hija, con mi madre y tal, y fui. Y fue realmente impresionante porque éramos literalmente 4 gatos, pero 4 gatos súper felices porque habíamos leído las mismas cosas. Entonces, fue como un shock en positivo. O sea, darte cuenta de que libros que para ti habían sido fundacionales y que los tenías en el corazón y en el cerebro y no habías podido nunca hablar con nadie sobre esas lecturas, de repente todos los conocían, todos. Y podías hablar de detalles. Y era una felicidad. Fueron 3 días, pero fue increíble. Y lo que decía antes, todos chicos. Eran todo gente más joven que yo o como yo tenía unos 30 y algo en la época, 32, 33, y algunos mayores y muy poquitas mujeres, y las mujeres que habían casi siempre eran parejas de. Algunas poco a poco se iban aficionando y otras no, otras en absoluto. Otras nos miraban así como con mucha lástima. Pero bueno, y tengo que decir que a mí siempre, siempre, siempre me trataron bien mis compañeros. O sea, yo nunca me he sentido marginada, ni despreciada, ni, ni nada de nada. O sea, yo era un chico más. A mí me trataban, y yo iba vestida como voy ahora, quiero decir, no es que yo entonces fuera más masculina, sino que yo iba normal, pero como a lo que íbamos era a hablar, y a discutir y a imaginar, para eso daba igual que fueras hombre o mujer. Y entonces, pues eso, bebíamos casi siempre cerveza y hablábamos. Y yo era muy feliz. Y conservo muchos amigos de aquella época, todos los que ahora son los clásicos, digamos. O sea, Juanmi Aguilera, y Regal ya murió, y de Madrid Cidoncha, y Juanma Santiago, y Rodolfo Martínez, y todos chicos, personas. Una de las Sí, cosas que también hablamos, Diego y yo en muchas ocasiones, es el tema también de cómo es ese, digamos, mm, contagio o también legitimación, ¿no? Porque tú, bueno, nosotros hablamos siempre de que en nuestra casa es verdad que, por ejemplo, la ciencia ficción, no solo la cultura pop, el género fantástico de terror, uh-huh. en mi casa los cómics, por ejemplo, de superhéroes, quien los compraba era mi madre, ¿no? Entonces era algo completamente legitimado, estaba en casa, entonces no había ningún tipo de barrera, ¿no? Era algo Uh-huh. como orgánico. Pero, y tú además has citado en varias ocasiones que de cierta manera, por ejemplo, era tu padre, ¿no? Sí, El que alentaba también sí. ese Uh-huh. ánimo, esa pasión, ese ánimo que se convirtió en pasión. Sí, sí. Bueno, entre otras cosas, porque mi padre también era una persona rarita, en el mismo sentido que yo, en el buen sentido, pero era un hombre, por ejemplo, que construyó físicamente con sus manos el único observatorio astronómico que había en la provincia fuera de una universidad o algo así. O sea, nosotros en nuestra casa teníamos un observatorio con cúpula giratoria y todo, y con un par de telescopios que, salvo la lente, también había construido él. Y yo, una de las primeras palabras que aprendí en mi vida cuando era diminuta fue anemómetro, porque mi padre tenía un anemómetro y a mí me encantaba verlo girar, o sea, para ver la velocidad del viento y tal. Heliógrafo fue otra de mis primeras palabras. Entonces, para mí, ese tipo de. La legitimación venía a través de mi padre. Y de mi padre también heredé una colección de tebeos, como los llamábamos entonces, no los llamábamos cómics, sino tebeos, de Flash Gordon, blanco y negro, preciosos y maravillosos, que para mí eran, qué sé, eran los mundos a los que yo me podía ir cuando estaba harta de porque mira que este mundo era pesado y aburrido. Yo de verdad que no entendía, sigo sin entender
cómo los adolescentes no quieren irse a otros sitios. Porque cuando llevas 8 años yendo a un colegio y viendo todos los días a las mismas personas, que tampoco es que sean tan interesantes, y siempre hablando de las mismas chorradas, eso es aburridísimo. Mientras que tú te coges eso, cualquier novela de ciencia ficción o de Flash Gordon y te vas a otro planeta y vives unas aventuras increíbles y conoces gente interesantísima. No como cuando te vas al parque a comer pipas a los 14 años, porque no hay ninguna otra cosa que hacer. Es horrible. Entonces, mi padre me ayudó y me apoyó mucho y le parecía perfectamente sensato y normal que yo hiciera esas cosas. Y cuando empecé a escribir, a la primera persona a quien yo le enseñaba mis cosas era mi padre, claro. Solo que él era mucho más de la vena científica y yo era más de la parte de letras, de humanidades. A mí, por ejemplo, una cosa que para mí sí fue importante en mi propio devenir, en mi propia carrera, y una de las cosas en las que más me he peleado yo con mis colegas masculinos, porque no había otros, era la cuestión de la literatura, de la parte literaria de la ciencia ficción. O sea, para mí estaba muy claro que lo que yo estaba haciendo y lo que debería hacer cualquier persona que escribe es arte literario. Porque si tú lo que de verdad quieres en la base y en el fondo de tu alma es ser científico, hay otros caminos. O sea, tú puedes ser un físico de narices y disfrutar mucho de leer ciencia ficción e incluso de escribir ciencia ficción. Pero si tú todos tus descubrimientos, elucubraciones, lo que sea, los vas a poner en forma de novela, tienes que ser capaz de escribir una novela como Dios manda, con todas las reglas del arte literario. Entonces, a mí eso de que lo que cuenta son las ideas, a mí eso no me ha valido nunca. Porque si tan estupendas son las ideas, ¿por qué no las utilizan de verdad en la ciencia y hacen avanzar este mundo? O sea, no son tan estupendas las ideas que tienen los que escriben hard science fiction. Están muy bien en una novela, pero luego no funcionan. O sea, en las novelas están todas llenas de agujeros de gusano y constantes de Planck y leches en pasta, pero nadie ha sido capaz de hacer ningún tipo de comunicación para llevarnos a otro universo con tantas ideas estupendas que tienen. Entonces, por lo menos que literariamente la cosa se tenga de pie. Y eso fue una larga discusión. Nos interesa mucho esto que comentas, Elia, el tema literario, el tema de tu faceta de escritora, sobre todo, de ciencia ficción o no, porque estamos bastante de acuerdo con esto que comentas, también nos lo acaban de decir en el foro, Caótica Librería, creo que era, nos ha comentado que está muy de acuerdo con tu opinión, porque también nos interesaría mucho saber cuándo nace la Elia escritora. Es decir, una cosa es la ciencia ficción y tu amor por la ciencia ficción, pero, por ejemplo, tú has comentado que cuando viste 2001 quedaste deslumbrada, pero el hecho es que tú tendiste hacia lo literario, tu amor es la literatura y lo sigue siendo años después. Nos gustaría saber un poco, efectivamente, qué es una persona que es escritora. ¿Quién es la Elia escritora? Qué pregunta más difícil. Y el caso es que tiene mucho sentido, porque sí hay una diferencia entre la Elia normal, que va al supermercado, y la Elia escritora. Yo hay ciertas cosas que con mi mente normal de ir al supermercado no las entiendo, pero con la otra mente, la de escritora, sí las entiendo. O sí puedo hacer un personaje que sea absolutamente distinto a mí. O sea, cuando hablo normal y pasa cualquier cosa, estamos comentando algo del periódico y yo digo, es que no puedo entender cómo alguien hace patatín y patatán. No puedo entenderlo yo, cuando soy yo. Pero cuando escribo un relato donde tiene que salir alguien que es capaz de hacer eso, entonces seguramente sí que lo puedo entender. Y yo creo que eso a mí me empezó a pasar relativamente pronto. A mí la lengua siempre me ha gustado mucho. Yo siempre me ha gustado mucho, poder dejar de hacer el ruido, ya me pone nervioso. Está mi marido en el otro ordenador. Te puedes llevar mi portátil si quieres. No, a mí la lengua siempre me ha gustado mucho desde muy pequeñita. O sea, yo siempre he amado las palabras. Las palabras siempre me han parecido que son una especie de burbujas que están llenas de cosas, llenas de mundos, como una píldora que de repente explota y hace maravillas.
Y yo recuerdo ser muy, muy pequeña e ir repitiendo palabras porque me gustaba el sonido o me gustaban las asociaciones que traía. Y entonces, cuando yo empecé a querer plasmar historias, yo iba mucho al cine. En mi época, yo empecé a tener televisión. Mi abuela tuvo su primer televisor cuando yo tenía como 8 años. En casa de mis padres aún no había. Entonces, para mí la tele era una cosa que estaba bien, pero aquello era muy poca cosa, muy soso. A mí lo que me gustaba era el cine. Yo iba mucho, mucho al cine todos los fines de semana. Entonces, el cine para mí, yo he aprendido mucho de la manera de narrar del cine, yo soy muy visual, pero cuando quise empezar a contar mis propias historias, lo que más me llamaba era la palabra, aparte de que eso es lo más barato que hay. O sea, cuando uno quiere hacer una película, cuesta carísima, o sea, 5 minutos de corto. Necesitas un montón de dinero, tienes que enrollar a un montón de gente para que te dé pelas y para que trabaje contigo, porque tú solo no te puedes montar un corto que esté bien. Pero tú sola, con un bolígrafo y un papel, te puedes montar un universo, no ya un mundo, un universo. Es cuestión de echarle ganas y echarle tiempo, porque para hacer un universo hace mucho, falta mucho tiempo. Entonces yo eso me di cuenta muy pronto que era lo mío, que de verdad ahí yo podía hacer cosas. Pero me di cuenta muy pronto también de que hay que trabajar mucho, de que no todo te sale bien a la primera y de que no siempre lo que consigues poner en el papel es lo que tú tenías aquí dentro. Y siempre es mucho mejor, mucho mejor. Aparte de que la escritura es sucesiva, el pensamiento es simultáneo. Yo cuando imaginaba una historia, bueno, cuando imagino, eso me sigue pasando, cuando imagino una historia, yo normalmente me la imagino entera. O sea, yo lo veo como un bloque. Yo veo una cosa que está ya hecha y sé cómo se siente y sé qué color tiene y sé qué ritmo tiene y sé qué tono tiene. Yo todo eso lo sé de golpe, eso es simultáneo. Pero cuando te pones a escribir, la cosa va siendo una cosa detrás de otra y tienes que ir pensando qué pongo primero, cómo combino esto, dónde corto, qué voy a quitar, porque no todo lo puedes contar. Hay elisiones, las elisiones son casi más importantes que lo que de verdad cuentas. Y fundamental, fundamental, ¿quién narra? O sea, para mí es lo central. Yo tengo que saber quién narra, en qué persona verbal, desde qué punto de vista, cuánto sabe de la materia narrada, miente o no miente, en quién focaliza. ¿Voy a poder entrar en todos los personajes o solamente en unos cuantos? Yo todo eso lo tengo que tener clarísimo. Cuando tengo eso, ya no es tanto problema. Pero a mí es eso, que la narración en sí siempre me ha interesado mucho y en el instituto, bueno, yo era buena alumna, yo sacaba muy buenas notas en todo, pero en el instituto lo que más me gustaba era la literatura, la historia del arte. O sea, la manera que han tenido los seres humanos de reflexionar sobre su mundo, sobre su existencia, y la manera de condensarlo en narraciones, en mitos, en obras de arte. Y así seguimos. Es que no se me ha pasado. No creo que se me vaya a pasar nunca, la verdad. Yo me siento escritora siempre. O sea, yo cuando voy por la calle, por ejemplo, supongo que a muchas de vosotros os pasa, porque si estáis en esto, está claro que es que eso os gusta. ¿No? Es igual de perversos que yo. Entonces, cuando uno va por el mundo, casi siempre va traduciendo. Uno traduce el mundo a palabras. Entonces tú ves cosas, oyes cosas, sientes cosas, e inmediatamente piensas, eso si lo tuviera que poner por escrito, ¿cómo lo diría? ¿Cómo suena ese pájaro que estoy oyendo? ¿Cómo diría que huele? ¿Cómo huele el café? Sobre todo nosotros que somos gente de la ciencia ficción. Si imaginas un personaje que no sabe lo que es el café, no lo ha olido nunca, no tiene asociaciones, ¿cómo le pasas tú a alguien cuál es ese maravilloso olor del café cuando te levantas por la mañana? Porque es maravilloso ese olor. ¿A qué huele realmente? Entonces uno trabaja en poner en palabras el mundo, en pasar con palabras
a otra persona, a otro ser humano, lo que tú sientes, lo que tú oyes, cómo lo ves. Y eso es lo que hace un escritor todo el tiempo. Muy bonito, muy divertido. Yo, yo quería también preguntar por tu, digamos, todo lo que tiene que ver también con el pensamiento asociado a la investigación y también porque tú desde una manera muy temprana también tenías muy clara tu curiosidad por el fantástico, el terror y la ciencia ficción también en Sí, tu tesis, que es algo siempre, siempre. muy interesante también dentro del marco de la academia y de lo que habíamos hablado de las legitimaciones. Si quieres, luego hablamos también de hasta Sí. qué punto esta esfera pública ha cambiado y cómo bueno, todas estas legitimaciones ahora mismo también de estos géneros que en su momento no eran ni Ujú, leídos o leídos por una comunidad y muy poco valorados en la ujú, esfera pública en un sentido de premios y demás, ¿no? Y ujú, cómo ujú, eso ha ido cambiando. Pero bueno, un poco primero por tu interés y cómo has percibido tú también esta evolución. ujú. Yo estoy muy contenta de que las cosas vayan mejorando. Yo, como soy muy optimista, yo siempre pensé que iría más deprisa. La verdad, yo pensaba que lo conseguiríamos antes, porque incluso ahora no se puede decir que lo hayamos conseguido, pero estamos en el mejor de los caminos, eso sí. A mí hace 25 años me daba muchísima rabia que la novela negra, que antes tenía la misma consideración que la ciencia ficción, que era así una literatura pues a entretenerse un ratito, incluso siendo una persona seria, cuando llegabas a tu casa estabas muy cansado y te querías entretener un ratito, pues te valía, pero no era literatura. Y sin embargo, hace 25 años los franceses empezaron a dar caña al asunto y empezaron a hacer simposios y reuniones académicas y tal, y poco a poco fueron convenciendo al personal de que la novela negra era una cosa muy seria. Y era muy, pero lo triste es que era muy seria porque era muy realista, porque solamente lo realista puede ser serio, no según la academia. Ahora vamos mejorando, pero despacito. Entonces, es un poco idiota que los académicos no se dieran cuenta de que el realismo es una convención y una moda como cualquier otra, porque cualquier novela negra que tú cojas tiene un montón de cosas que no reflejan la realidad, solo que la gente se ha acostumbrado a creerse que reflejan la realidad. Yo llevo ya muchos años, cuando voy a un club de lectura o algo, cuando tengo así gente delante, que les pregunto, ¿alguno de ustedes, alguno de los presentes en la sala, se ha visto envuelto alguna vez en su vida en un caso de asesinato? Como testigo, como observador, como lo que sea. Nadie, nunca. Y mira que llevo años preguntándolo. Y sin embargo, todos tienen esa idea de que esas cosas pasan muchísimo. Eso es muy real. Entonces, el problema que hemos tenido en España es que siempre hemos igualado literatura seria con literatura realista. Cualquier tipo de literatura que sea imaginativa, que vaya por los caminos de la fantasía, era una cosa infantil, inmadura, para descerebrados o para niños muy pequeñitos, ¿no? Y parece que nadie se ha dado cuenta que nuestra obra cumbre, que es el Quijote, es una obra fantástica. La gracia del Quijote es que es fantástica y la gracia del Quijote es que juega con los narradores. Aparte de eso, no tiene ninguna gracia. Por eso todas las películas que se han hecho sobre el Quijote son unos fracasos absolutos, porque solamente tratan la trama y no usan los narradores. Lo bonito del Quijote es el juego de narradores. Eso se queda fuera de las películas. Y entonces lo único que te enseña es un señor haciendo el gilipollas, enfrentándose contra un molino y todo el mundo partido de risa. Eso no es, pero da la sensación de que no lo han pillado del todo. Entonces la ciencia ficción en el ambiente académico y en la fantasía y el terror, precisamente por no ser realista, estaba muy mal vista. Y cuando Darko Sufrin, por ejemplo, uno de los primeros teóricos de la ciencia ficción, fue traducido en Alemania, yo me lo compré inmediatamente y tal,
pero no tuvo ningún éxito porque los académicos no se tomaban en serio este tipo de literatura. Una parte de culpa la teníamos los autores también, por lo que hablábamos antes. Había muchos autores de ciencia ficción que escribían auténticas birrias literarias. O sea, que a lo mejor la idea o la trama estaban muy bien y era muy guay, pero literariamente aquello de verdad no valía un duro. Y bueno, y no hablemos de los personajes y sobre todo de los personajes femeninos que tenían la profundidad de un charco en la acera. O sea, que de verdad que eran horrorosos. Entonces sí tenían una parte de razón que había mucha ciencia ficción muy mala, pero la ciencia ficción muy buena no la vio nadie hasta muy recientemente. Entonces yo cuando yo me decidí a hacer mi tesis sobre este tema tan exótico, de probar que Julio Cortázar había escrito relatos de terror de lo más convencional, totalmente de género, tuve la suerte de que mi director de tesis era un profesor muy clásico y muy convencional, pero con mucho sentido del humor, y me dijo, pues bueno, si de verdad quieres hacer eso, pues tú misma, o sea, te advierto que con eso no llegarás a catedrática en tu vida. Y le dije, no, ya, pero como tampoco quiero, pues da lo mismo. Porque si uno quiere hacer una carrera seria en la universidad, no puede hacer una tesis sobre ese tema y luego pretender que le den un puesto superior, ¿no? Pero como a mí eso me da igual, pues me lo paso. Y ahora yo tengo la sensación de que vamos mejorando, pero muy poquito a poco, sobre todo en los ambientes universitarios. Vosotros que estáis en la universidad en España, supongo que tenéis más o menos la misma experiencia, que cuando vas con un tema así, te dicen, no, mujer, es mucho más interesante que aportes algo más a la breve bibliografía que hay sobre Calderón de la Barca, por ejemplo. Mira, vamos a hacer otra tesis más sobre Calderón de la Barca o sobre Moratín. Aquí tenemos un comentario de una de las asistentes, Pamela, que nos escribe desde Chile. Nos dice, acá en Chile el panorama es el mismo. Hay un imperio del realismo en la academia, el mercado, en la crítica, en todo. Y Sí, peor, la autoficción es la nueva tendencia. Los sí. géneros como la ciencia ficción y la fantasía solo ahora están recién tomando un poquito más de espacio. Sí, sí, además lo de la autoficción ahí es que no quiero meterme mucho en ello porque ahí sí que muerdo bastante, ahí me da muchísima rabia, porque la autoficción es el último género que se han inventado los caballeros para poder hablar de sí mismos, que es lo que más les gusta en este mundo al parecer, cobrando por ello. Entonces es algo que no, yo no me parece que sea, digamos, el camino que debería tomar la literatura ahora. Yo pienso que quizás sí estemos en el momento adecuado, precisamente por este asunto de la pandemia y tal, para empezar a estimular un poquitín a los lectores más que más se dejan a que lean alguna cosita, empiecen a leer alguna cosita de ciencia ficción de las menos difíciles, porque un problema que tenemos en la ciencia ficción es que hay muchas obras que son horrorosamente autorreferenciales, muy difíciles. Entonces, si uno no lleva ya unos años leyendo ciencia ficción, le cae de golpe un libro, yo qué sé, yo me acuerdo, por ejemplo, cuando leí el Neuromante o Snow Crash o cosas así que dices, ay, que no se entiende nada. Tienes que ganártelo, tienes que trabajártelo. Y la gente no está mucho por la labor. También hablan por aquí de Malena Muñoz, de, bueno, cita Fundación de Asimov, con que todo se ha dicho. Dentro de lo que cabe, la saga de Fundación hay una cierta evolución en los personajes femeninos, en toda la saga, no solo en la primera trilogía. Pero que se alegra mucho, Malena, de que ahora mismo hay una conciencia, ¿no? Una mayor presencia de esos personajes. Yo añadiría también incluso una complejidad, un interés en hacer de esos personajes no solamente bandera, ¿no? Sino que lo interesante siempre es ese trabajo de complejidad. Sí, estoy totalmente de acuerdo y creo que ahí tiene, no quiero hacer de menos a los hombres, pero creo que ahí tiene mucho que ver la irrupción de las mujeres como escritoras en la ciencia ficción, porque
no sé si es la manera en que nos han educado o es algo que quizá tenga que ver con nuestras hormonas o vaya usted a saber, pero a las mujeres en general nos interesan mucho los personajes, nos interesan las relaciones entre personas en la vida real y entre personajes en las novelas. Entonces, es algo que la ciencia ficción en general, durante mucho tiempo, careció de profundidad en sus personajes. Los personajes eran funciones, eran eh, cosas, seres que hacían que avanzara la trama. Y entonces no llegábamos a saber bien quién era quién. Eso es algo que si lo pensáis, cuando pensáis así en novelas de ciencia ficción, en muchísimas novelas de las antiguas, de las clásicas, digamos, uno no se acuerda de cómo se llaman los personajes. O sea, lo que recuerdas son las tramas. Cuando tú te reúnes en un bar a hablar con gente, que era lo que a mí me pasaba, lo que os contaba antes, nos reuníamos y todo el mundo decía, ¿os acordáis de aquella en que hay un tío en que llega a un planeta y pasa no sé cuántos y no sé qué? Ay, sí, sí, buenísima, tal. Y aquella otra donde salió un robot, que tal y que cual. Siempre te acuerdas de la trama, del conflicto, pero casi nunca recuerdas el nombre del protagonista o el pasado o las vivencias del protagonista, porque eso sencillamente no estaba en las novelas. Había muy pocas novelas. Me acuerdo que a mí me impresionó mucho cuando leí la de Tigre Tigre, la de Las estrellas mi destino, porque era de los pocos que de repente sí que tenía un pasado y además que pasado, o sea, que tenía muchas cosas que le habían sucedido antes, porque en general eso no era importante. Mientras que en las novelas de mujeres, sí, en las novelas de mujeres sí que los personajes tenían potencia. Las novelas de Ursula Le Guin, por ejemplo, o de Joanna Rush, ya había muchísimo más. Por eso yo cuando descubrí a las mujeres yo buscaba novelas de escritoras, que me decían mucho más. Fanny Willis. También nos dice por aquí Vir Torres, efectivamente, esto que estás comentando tú. Creo que además de la erupción de escritoras, tenemos falta de referentes femeninos, personajes femeninos interesantes y complejos, no meras comparsas de los personajes hombres. Ahora intentamos reflejar los personajes que habríamos agradecido que existieran antes. Sí, sí, pero bueno, uno no puede pretender cambiar el pasado. Entonces lo que puedes hacer es, todo se construye a partir del pasado, lógicamente. Uno cuando quiere entrar en una tradición y quiere contribuir a esa tradición, yo pienso que lo más sensato que puede hacer y lo más decente es primero aprender de lo antiguo. O sea, darte cuenta de cómo hemos llegado a estar donde estamos, qué hubo antes de que yo empezara a escribir. Hay gente que da la sensación de que la literatura ha empezado con su nacimiento, ¿no? Que no se molesta en saber nada de lo que hubo antes porque ¿para qué? No quiere influencia, ¿no? En fin, a mí me parece bastante idiota esa posición. A mí me parece muy bonito leer lo que hubo antes, darte cuenta de por qué sucedía, en qué mundo estaban escribiendo, en qué sociedad estaban escribiendo, cuáles eran sus condicionamientos históricos y ver cómo se va avanzando, cómo luego empiezan a surgir las mujeres escritoras y empiezan a escribir de otra manera, cómo luego se llega a la New Wave y de repente empiezan a hacer experimentos literarios. A mí eso me parece apasionante. Y entonces llegas a un punto en que cuando tú sabes lo suficiente y has leído lo suficiente y te has dejado influir e impresionar por un montón de modelos, poco a poco empiezas a encontrar tu voz. Y entonces cuando tú tienes tu voz, escribes cosas que ya aportan algo a la tradición. Puede continuar en la misma línea o puedes pervertirla o puedes subvertirla o puedes cambiarla. Pero cada escritor, cuando ya es un escritor con su propia voz, es un escalón de esa inmensa escalera. Tú has subido esos peldaños hasta llegar a una altura y cuando llegas a la altura en que ya puedes contribuir, entonces tú te conviertes en un escalón y los que vienen detrás de ti te usan a ti para llegar más arriba. A mí me encanta esa imagen y es como yo lo siento. Esa imagen arquitectónica o también la de una gran casa laberíntica, inmensa,
en la que cada autor tiene el privilegio de añadir 1 o 2 o 3 o 5 habitaciones, para que alguien en algún momento abra la puerta y la descubra y diga, qué sitio más bonito, se quede allí un rato y luego siga visitando la casa. Luego, Elia, hay que tener muy en cuenta, tenemos además a compañeras investigadoras que también se han animado al tema de la ciencia ficción Ánimo, feminista chicas. en la academia. Las chicas son guerreras. Y sobre todo el tema también de que en la investigación creo que, y en línea con lo que tú estás comentando, que a fin de cuentas como buenas feministas, la genealogía tiene que estar ahí. Tenemos que ser muy conscientes de ella, pero también la genealogía feminista lo que está encontrando ahora y la buena investigación, la investigación sobre todo en géneros como la ciencia ficción o el terror, que también estaban adscritos al pulp, la protociencia ficción, incluso estamos hablando de recuperar muchísimos nombres del siglo, de finales del XIX y principios del XX, que es algo que se está haciendo ahora también en su contexto, es decir, comprendiendo también qué ocurría en aquella época y por qué muchos y muchas de ellas no han llegado, ¿no? a día de hoy con sus relatos cortos, pues más que nada que tenía que ver desde luego en relación con el sistema editorial de la época, ¿no? Y eso creo que también es muy importante en el marco precisamente de la investigación, porque esas habitaciones a las que tú estabas aludiendo, en realidad hay muchas que tenemos como que, digamos que hay pues, por seguir con la metáfora incluso de esa gran mansión, hay no solo basements que todavía no sabemos que están ahí, y desde luego también otras puertas y otras ventanas e incluso buhardillas donde podemos encontrar a muchos y muchas. Digo también autoras, pero creo que decir que una genealogía feminista también se tiene que ocupar de comprender el género en su complejidad. Sí, estoy totalmente de acuerdo y además con esa metáfora se ve muy bien eso, que hay habitaciones que fueron tapiadas, que sencillamente tapiaron las ventanas y tapiaron la puerta y esa habitación sigue ahí, pero no hemos tenido acceso. Y ahora, gracias a que hay personas que dentro de la academia y dentro de la crítica se esfuerzan por buscar, es casi una labor arqueológica, el de encontrar todos aquellos restos o todos aquellos lugares que fueron condenados porque no eran aceptables en la época. Y ahora hacer que vuelva a entrar la luz. No es necesariamente, o sea, es un trabajo muy necesario. Lo que no es necesariamente así es que una vez que se descubran todas estas obras que quedaron ocultas o marginadas, que ahora vayan a tener un revival total, ¿no? Y que la gente diga, guau, eran fenomenales aquellas, yo que sé, aquellas historias de finales del siglo XVIII donde se empezaba a crear ese tipo de sensación maligna y oscura, así del castillo de Otranto y todo eso. En muchos casos son un peñazo vil. O sea, leídas hoy en día, dices, oh, oh, o sea, en fin, entonces a lo mejor les gustaba, pero ahora, uff, pero está muy bien sacarlo y ver que está ahí. Y a veces incluso solo a fragmentos, darte cuenta de que había muchísima gente empeñada en un trabajo que luego fue anulado, fue ocultado. Y eso no tiene gracia. Entonces, estoy muy a favor y muy contenta de que haya personas que quieran hacer ese trabajo, porque igual que el trabajo arqueológico es pesadísimo. Eso de estar ahí con el pincel quitando la tierra de los huesos, eso cansa mucho. Pero hay que hacerlo, y es muy bonito. Bueno, vamos entrando un poco en la recta final, por desgracia, porque no creo que sea el único que piense que la conversación de Elia es fascinante, la verdad. Muchas gracias. Hay un amor en ti por la literatura y por el género y, no sé, el emociono no escucharte, la verdad. Y te quería comentar que, no sé, quería sacar a colación una paradoja al respecto de tu escritura, y es el tema de que tú has comentado antes que también te interesaba mucho la historia y la historia del arte, y de hecho mucha parte de tu literatura en realidad no es fantástica, no pertenece al género de la ciencia ficción. De hecho, tú tuviste hace 2 años un gran éxito con una novela que se llama El corro del silencio, donde hacías un ejercicio en realidad de reconstrucción del pasado. Te quería preguntar, al fin y al cabo, la ciencia ficción es sobre todo ficción y es proyección imaginativa.
¿Y cómo vives tú un poco el tema un poco paradójico de que seas una figura de la ciencia ficción, pero el hecho es que tú proyectas imaginativamente en muchas direcciones, en muchos sentidos? Sí, yo es que no soy capaz de quedarme solo con una cosa, porque por dentro, o sea, yo, digamos, en mi vida normal tengo unos condicionamientos como cualquier ser humano, pero mi mente es totalmente libre. Y con esa libertad yo me enamoro de historias que cada vez son una cosa. Y de verdad que yo no lo hago adrede. O sea, yo no me siento a decir, bueno, ahora voy a escribir una juvenil que tenga elemento fantástico. O ahora voy a escribir una de adultos negra y que sirva para tal. No, yo solamente de repente un día se me unen dos o tres ideas y de repente salta la chispa y digo, ¡guau, qué bonito! Eso lo quiero escribir. Y me da igual para quién sea, me da igual si una editorial lo va a querer o no lo va a querer. Eso es una cosa que aprovecho, como supongo que habrá mucha gente que se dedica a la escritura o que quiere dedicarse a la escritura. Mi consejo de verdad es buscaros un trabajo que no os destruya por dentro, porque eso sí que no, pero que no sea a tiempo completo. O sea, que os dé para pagar facturas y os deje algo de tiempo para escribir. Porque es que si solamente quieres vivir de escribir, aparte de que te vas a quedar muy, muy delgada, porque no da para mucho, es que no vas a perder tu libertad, porque vas a tener que aceptar cualquier cosa que te encarguen si te la pagan. Y entonces es muchísimo más bonito tener un trabajo que más o menos te permita sobrevivir y con tu tiempo libre ser absolutamente libre, escribir lo que tú quieras. Y una cosa que me gustó mucho, que leí hace relativamente poco tiempo, es que parece ser que estadísticamente, por abstruso que sea lo que se te haya ocurrido, hoy en día con las posibilidades que nos dan estos sistemas, tiene que haber, se supone, un mínimo de 2.000 personas que quieren leer exactamente eso. O sea que 2.000 lectores era algo que cuando yo empecé en la ciencia ficción era un sueño imposible. Si llegabas a 300, 400, 500 lectores, era ¡buah! Un bestseller total. O sea que si llegáis a 2.000 con cualquier cosa rara, 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 es estupendo. Hablando un poco de esto, Elia, ¿qué opinas del panorama actual? ¿Cómo ves el tema a nivel un poco de género, de producción de género? No sé si estás muy al tanto de lo que se produce en nuestro país concretamente, a nivel Trato, un poco trato. sobre todo del boom cierto e innegable del feminismo aplicado a la Sí, literatura de ciencia ficción. absoluto. ¿Cómo lo ves el tema? Yo estoy muy contenta. Yo tengo la sensación de que las cosas están funcionando realmente bien ahora en España. Lo que pasa es que siempre parece poco. Cuando uno está metido en una situación, siempre mira hacia arriba y piensa, podríamos estar mejor. Pero yo miro hacia atrás y pienso, jolly, estamos muy bien considerando desde dónde hemos venido. Y, por ejemplo, a mí me parece estupendo en España que ahora hay muchas editoriales pequeñas pero especializadas. O sea, que si uno tiene un manuscrito de lo que sea, sabe que tiene por lo menos 5, 6, 7, 10 posibilidades donde puede mandar lo que ha escrito a ver si les gusta. Tenemos revistas, tenemos las redes sociales, tenemos la autopublicación. Hay una cantidad de cosas que antes no había. Y una cosa también muy bonita es que ahora hay muchísima variedad de géneros y subgéneros. Cuando yo empecé en esto, básicamente estaba o el fantástico así al estilo Cortázar, o el fantasy al estilo Señor de los Anillos, y en ciencia ficción, hard soft, para usted de contar. Porque desde luego en España con la New Wave no había manera de comerse un torro. O sea, eso ya decía, bueno, esto es muy raro, esto no lo entiende nadie, vamos a dejarlo. Y ahora tú puedes hacer cualquier tipo de mezcla que te dé la gana y vas a un sitio como el Celsius y hay un puñado de gente que está encantadísima de leerlo. Y puedes escribir de verdad cualquier cosa, puedes escribir elfos zombies y no pasa nada y todos cabalgan en unicornios de metal. Y hay gente que lo encuentra súper a tope, siempre hay alguien. Y yo pienso que eso es una muy buena cosa, que es el triunfo de verdad de la libertad.
Luego a lo mejor pasan 50 años y se vuelve a estrechar y vuelven a haber unos caminos ya más o menos pavimentados. Pero creo que estamos en el momento de libertad extrema, de que todo el mundo hace lo que quiere. Y da igual que seas hombre o mujer o bi o lo que sea, no tienes que definirte a ti mismo, no tienes que decir desde qué punto de vista hablas. Cuando yo era joven, uno se tenía que definir políticamente, se tenía que definir religiosamente, se tenía que definir desde muchos puntos de vista. Y lo sexual era lo que menos te permitían. Ahora hay mucha libertad en las cuestiones sexuales y, sin embargo, cuando uno escribe, no tiene por qué definirse de ninguna manera. Uno escribe como quiere, porque tenemos la suerte de estar en una sociedad donde no hay censura. O sea, nadie te va a meter en la cárcel por haber escrito una novela como tú querías escribirla. Y eso es algo que uno no se da cuenta si no lo piensa. Esa sensación de que si de verdad escribes lo que quieres escribir, podrías acabar en la cárcel o podrían golpearte seriamente, por ejemplo. Y ahora no, ahora haces lo que quieres. Y eso de verdad es una gran cosa. Hemos progresado muchísimo. Y las mujeres, ¿no ves? Julia, quería preguntarte también en el sentido autoral, incluso si quieres también en el fandom, porque bueno, también podemos incluso decir que hay una cierta sinergia, incluso a veces hibridación, y es el sentido de comunidad. Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo percibes también desde el virtual? Pero bueno, también es cierto que te hemos tenido también por aquí en ciertos encuentros. Sí, yo voy a todo lo que puedo. Uh-huh. Por lo que contaba antes, porque a mí me encanta eso. Para alguien que vivió durante muchísimo tiempo totalmente aislada dentro de esta ecumene cultural, ahora la sensación de que hay más gente y los puedes alcanzar y puedes hablar con ellos. A mí eso me parece fantástico y fabuloso y maravilloso. Y no quiero no pertenecer al fandom. Sé que hay gente, sé que hay escritores, pues, también en Estados Unidos, por ejemplo, que no quieren ser fandom, que les molesta muchísimo que los coloquen dentro del fandom. Me acuerdo que hace tiempo, cuando estuve hablando una vez, mucho rato, con Susie McKee Charnes, y decía que ella no iba jamás a los festivales ni a las Worldcons ni cosas así, porque ella solamente iba a SERCons, lo que eran Serious Conventions, solamente reuniones académicas, teóricas, muy serias, y que lo otro, lo de los disfraces y las tonterías y el postureo y todo eso, pues ella me lo gusta. Y a mí me gusta precisamente que haya de todo. O sea, me gustan las cosas serias y me gusta hablar de literatura al mayor nivel posible, pero me encanta que haya gente de todas clases y que haya disfraces y que la gente se pinte el pelo de colores y que hablemos no solamente de libros, sino de muchas más cosas. Yo me siento dentro de ese mundo y espero que, a pesar de mi edad, sigáis considerándome parte de ese mundo. Bueno, sin duda, porque no sabes hasta qué punto en el chat, tanto compañeras en la academia como desde luego ahora nos acaba de decir Soledad Cortés, que es la fundadora de la agrupación de la Ventana del Sur en Chile, que, bueno, auténtica inspiración para las compañeras chilenas y Muchas que desde gracias. luego tus palabras son inspiración sin duda y que quieren, lógicamente, tener contacto contigo, así que ya Con sabes que la muchísimo comunidad, gusto. además ahora mismo es transatlántica y global, o sea, una maravilla. Con muchísimo gusto. Aquí estoy para lo que queráis. Si a alguien le puedo ayudar en algo y si no, y una cosa es importante antes de que terminemos. Si en algún momento en el Celsius o en una Hispacón o donde sea, ando por ahí y me queréis decir algo o me queréis preguntar algo o os queréis tomar una cerveza, venid y decírmelo, que yo no le he mordido nunca a nadie, de verdad. Y a lo mejor me pilláis en un momento en que no puedo, digo, mira, en este momento no, pero nos vemos luego. Pero que podéis acercaros, que de verdad que no muerdo. Bueno, pues no tenemos tiempo para más, por desgracia, la verdad. No sé, ha sido unas palabras tremendamente Muy bonito. inspiradoras las tuyas, Elia.
Gracias, Muchas ha sido gracias muy bonito. por estar con nosotros, sobre todo por tu literatura y no sé, decir que si formas parte o no de la comunidad, no sé, nosotros encantadísimos de que estés ahí y de que sigas. Gracias. Gracias, yo quiero estar ahí siempre, hasta que me muera. Y me alegro mucho porque una de las cosas bonitas que tiene esta comunidad y que no se da en otras es que no hay jerarquías y no hay problemas de edad. O sea, igual se acepta en un sitio donde estamos discutiendo a un chaval de 13 años que se acaba de leer su primera novela de ciencia ficción, que a un señor de 85 que lleva toda la vida metido en esto, pero nunca había encontrado a la gente. Así que gracias por invitarme, por aceptarme y por estar ahí y continuar. O sea, seréis los siguientes peldaños de la escalera. Muchísimas gracias, Elia, y muchísimas gracias a todos y a Gracias. todas